¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con los temas, hoy veremos los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Clasificación de los vicios del lenguaje. El dequeísmo es la utilización indebida de la preposición de antes de la conjunción que, cuando ésta no es exigida por ninguna de las palabras que componen el enunciado. Ejemplo, pienso de que está equivocado, por pienso que está equivocado. Queísmo es la omisión de una preposición, sobre todo de, cuando precede a que, en oraciones subordinadas del idioma español. El uso incorrecto de que sin la preposición de. Ejemplo, llegó la hora que me lo digas. Por llegó la hora de que me lo digas. El dequeísmo y el queísmo entonces es lo contrario. Utilizan la preposición de cuando no se debe y cuando se debe quitan la preposición de. Cosismo es un vicio de construcción que consiste en abusar el uso de la palabra cosa por pobreza de vocabulario. Ejemplo, el altruismo es cosa rara. Anfibología es el doble sentido de la palabra. Esta oscuridad en la expresión puede dar más de una interpretación. Ejemplo, medias para señoras de algodón. Bueno, yo no sabía que había señoras de algodón. O sea, ¿existen las señoras de algodón? No, no es cierto. Lo correcto sería medias de algodón para señoras. Arcaísmo son las frases o expresiones que cayeron en desuso. Ejemplo, vuestra excelencia por su excelencia. Barbarismo consiste en pronunciar malas palabras o en emplear palabras impropias. Es también el abuso en vocablos extranjeros. Ejemplo, está ok. Lo correcto es está bien porque ok es palabra extranjera. Cacofonía. Encuentros de petición de las mismas sílabas o letras. La construcción de las frases resulta desagradables al oído. Ejemplo, tanto molestan tantos tontos cuanto un solo tonto no tanto. Y la verdad que hasta parece trabalengua, ¿no es cierto? Extranjerismo. Uso innecesario de una voz, una frase o un giro de un idioma extranjero. Ejemplo, nos quedaremos en un bungalow. Bungalow es casa de campo, lo correcto sería nos quedaremos en una casa de campo. Idiotismo es un modo de hablar contrario a las reglas gramaticales. Ejemplo, la alcanzabilidad del programa deja mucho que desear. No es necesario tanto, ¿no es cierto? Sino el alcance del programa deja mucho que desear. Impropiedad es la falta de la propiedad en el uso de las palabras al emplearlas con un significado distinto del que tienen. Ejemplo, Julián ostenta el cargo de concejal. Lo correcto sería Julián ejerce el cargo de concejal, puesto que ostenta significa que presume, ¿no es cierto? Y ese no es el caso en esa afirmación. Neologismo es un proceso regular de la lengua. Sin embargo, ocurren alteraciones cuando el hablante deforma la lengua, inventando o construyendo alguna palabra fuera de las convenciones y con pocas posibilidades de integrarse adecuadamente al sistema. Ejemplo, la aerocriptografía, que es la representación de las figuras de vuelo acrobático, me apasiona. Pleonasmo es el empleo de palabras innecesarias, es la repetición sin sentido de un mismo concepto con palabras sinónimas o con frases análogas. Ejemplo, el niño subió para arriba y luego bajó para abajo. El niño no puede subir para abajo y luego bajar para arriba, ¿no es cierto? Solecismo es el error cometido contra la exactitud pureza de un idioma. Ejemplo, no se olviden de entrar las sillas. ¿Las sillas tienen patas que caminan solas? No, no es cierto. Lo correcto sería, no se olviden de meter las sillas. Ultracorrección o hipercorrección es la deformación de una palabra pensando que así es correcta, por semejanza con otra parecida. Ejemplo, la ciudad de Bilbao es una de las más importantes del País Vasco. Lo correcto es la ciudad de Bilbao es una de las más importantes del País Vasco. Vulgarismo. Palabra, expresión o giro que no se consideran correctos en una lengua porque vulneran la norma establecida.
Ejemplo, el agujero, lo hizo Gabriel durmiendo. ¿Agujero, esa palabra existirá? No, no es cierto. Lo correcto es, el agujero lo hizo Gabriel durmiendo. Métatis, vicio, que consiste en cambiar el lugar del sonido en un vocablo. Ejemplo, ¿qué perjuicios tienes acerca de tu prójimo? Lo correcto sería, ¿qué prejuicios tienes acerca de tu prójimo? Eufemismo, consiste en disfrazar con suavidad o adornos lo que puede decirse con un lenguaje directo. Ejemplo, las mujeres sufren discriminación varias. Varias ya estuviese de más, ¿no es cierto? Muletilla, hábito de repetir sistemática e inconscientemente una palabra, frase u oración. Ejemplo, cuando salí al patio, o sea, a la piscina, él estaba ahí. O sea, yo lo encontré. O sea, nos encontramos. O sea, hay mucha redundancia. Bueno, queridos estudiantes, nos vemos en una próxima oportunidad.